331 a.C. El desierto persa ardía bajo un sol que no perdonaba a nadie. Alexandre tenía 25 años. Frente a él estaba el ejército de Darío III, el rey de reyes, el hombre que gobernaba el imperio más grande que el mundo jamás había visto. Más de 200.000 soldados, elefantes de guerra, caballería que hacía temblar el suelo a kilómetros de distancia. Y Alejandro sonrió, no por arrogancia, no por locura, sino porque había pasado los últimos 10 años preparándose exactamente para este momento. Mientras otros príncipes dormían en palacios, Alejandro se despertaba antes del sol. Mientras otros herederos bebían vino y luchaban por favores, él estudió a Homero, se entrenó con la espada, y aprendió a soportar lo que la mayoría de los hombres no pueden soportar: la espera, el dolor, y el peso de una ambición que no tiene cabida en ninguna corona. Ese día, en Gaugamela, Alejandro no solo ganó una batalla, demostró algo que los estoicos entenderían siglos después, y que la mayoría de los hombres modernos todavía se niegan a aceptar. La pregunta es, ¿qué hacía Alexandre en esa oscuridad que ningún libro de autoayuda te dirá? Para comprender a Alejandro, es necesario comprender de dónde vino. La Macedonia del siglo IV a.C. no era Roma, no fue Atenas. Era un reino semibárbaro en los márgenes del mundo griego, despreciado por los filósofos atenienses, ignorado por las grandes potencias, tratado como territorio de segunda categoría por casi todos los que importaban en ese momento. El padre de Alejandro, Felipe II, había cambiado esto por la fuerza, con sangre, estrategia y brutalidad pragmática, que reorganizó la estructura militar griega desde cero. Felipe creó la Falange Macedonia, la formación de combate más letal del mundo antiguo. Entrenó un ejército que no solo era fuerte, era disciplinado de una manera que los griegos nunca habían visto. Y fue en este ambiente donde creció Alexandre. Pero Felipe no confió la educación de su hijo únicamente a los generales. Contrató a Aristóteles. Piensa en esto por un momento. El filósofo más grande del mundo occidental. Profesor particular para un príncipe de 16 años. Durante 3 años, Alejandro estudió con Aristóteles en Miesa. Retórica, filosofía, medicina, zoología, ética. No como un ejercicio académico. Como preparación para gobernar. Aristóteles enseñó que un hombre que no puede controlarse a sí mismo no puede controlar nada más. Que la virtud no es un sentimiento, es un hábito construido con repetición deliberada, día tras día, incluso cuando duele, incluso cuando nadie lo ve. Alexandre absorbió esto como pocos pueden hacerlo. Pero el conflicto central en la vida de Alejandro no fue externo, no fue Darío, no fue Persia, no fue la imposible extensión de su imperio. Fue interno. Alejandro llevaba en su interior 2 fuerzas en constante tensión: el deseo de gloria, heredado de Aquiles, el héroe que veneraba por encima de todo, y la disciplina fría, casi clínica, que su padre y Aristóteles habían moldeado en él. La gloria sin disciplina es el suicidio. La disciplina sin propósito es prisión. Alexandre pasó toda su vida intentando equilibrar estas 2 fuerzas. Y los momentos en que lo hizo, esos son los momentos que cambiaron el mundo. Volvamos a Gaugamela. Era el 1 de octubre del año 331. Los generales de Alejandro se reunieron la noche anterior a la batalla. Parmenio, el general más experimentado, el hombre que había servido a Filipo, y que conocía la guerra mejor que nadie en ese campamento, se acercó a Alejandro con una propuesta. La reconstrucción histórica de este diálogo, basada en los relatos de Arriano y Plutarco, sugiere algo como esto. Alejandro, dijo Parmenio, ataca de noche. Son en mayor número. La oscuridad iguala las fuerzas. Es la decisión racional. Alexandre lo miró por un momento. Yo no robo victorias, respondió. 3 palabras. Pero lo que había detrás de ellos no era arrogancia juvenil, era algo más profundo, la convicción de que una victoria obtenida por atajos no prueba nada. No sobre el enemigo. Y, lo más importante, no sobre ti mismo.
Alexandre quería saber si podría vencer a Darius en campo abierto. Necesitaba saberlo. A la mañana siguiente, cuando el sol salió sobre Gaugamela, Alejandro hizo algo que sus propios generales consideraron una locura. Él durmió. Mientras el ejército se preparaba, mientras la tensión recorría cada línea de soldados, mientras Parmenio enviaba mensajeros para preguntar dónde estaba el rey, Alejandro dormía en su tienda. Plutarco registra que Parmenio entró personalmente para despertarlo. ¿Cómo puedes dormir como si ya hubiéramos ganado? Y Alexandre, abriendo los ojos sin prisa, respondió: ya ganamos. Darío finalmente dejó de huir y accedió a enfrentarnos. Eso es todo lo que necesitaba. Esto no fue una presunción. Fue el resultado de una mente entrenada para no desperdiciar energía en aquello que no se puede controlar. Alexandre se había preparado. Había hecho todo lo que estaba en su poder. El resto no merecía su ansiedad. La batalla que siguió se estudia hasta el día de hoy en las academias militares. Darío había preparado el terreno, había nivelado el terreno para que sus carros de guerra pudieran avanzar sin obstáculos. Había colocado a sus mejores guerreros en el centro. Tenía una abrumadora ventaja numérica. Alexandre identificó todo esto. Y luego hizo lo contrario de lo que esperaba cualquier general. Atacó desde la derecha con la caballería de los compañeros, la élite montada macedonia, creando un vacío en el centro de la línea persa, un vacío que él mismo atravesó como una lanza, directo hacia Darío. El rey de reyes huyó. Por segunda vez, el imperio aqueménida, de 300 años de dominio, la mayor estructura de poder que el mundo había conocido, comenzó a desmoronarse en ese momento, no porque Alejandro tuviera más soldados, no porque la suerte estuviera de su lado, sino porque un hombre de 25 años había pasado toda su vida desarrollando la capacidad de actuar con claridad, exactamente cuando la presión estaba en su punto más alto. Lo que Alejandro hizo en Gaugamela, no comenzó en Gaugamela, comenzó hace años. Las mañanas que se despertaba cuando su cuerpo pedía descanso. En el entrenamiento lo completó cuando ningún general estaba mirando. Se tomó en serio sus estudios con Aristóteles cuando podría haber descansado en el privilegio de su nombre. La disciplina que Alexandre practicaba era diferente a lo que hoy se vende como disciplina. Ella no era motivadora. No dependió del humor, la inspiración, o sentirse bien con el proceso. Era estructural. Se basaba en hábitos tan profundos, que funcionaban incluso en los días en que todo hablaba en contra de tomar medidas. Marco Aurelio, escribiendo 4 siglos después, llamaría a esto prohairesis, la capacidad de dirigir la propia voluntad independientemente de las circunstancias externas, la única libertad real que existe. Alexandre no conocía este término, pero practicó el concepto con una coherencia que pocos filósofos han logrado. Para el hombre moderno, la lección es no ser como Alejandro. Esto es una trampa. La lección es más específica y más exigente. ¿Está desarrollando su capacidad para desempeñarse bajo presión en momentos en los que no hay presión? La mayoría de los hombres esperan la crisis para saber quiénes son. Espera el momento de la decisión para decidir cómo reaccionarás. Alejandro entendió que el campo de batalla solo revela lo que se construyó antes. Nada más. Esto significa que la disciplina no es algo que uno moviliza cuando lo necesita. Es algo que eres o no eres cuando llega el momento. Y solo descubrirás cuál de las dos opciones es verdadera cuando ya sea demasiado tarde para cambiar. La segunda lección trata sobre la noche anterior a Gaugamela. Alejandro durmió porque había hecho lo que estaba en su poder. Ya no quedaba nada que controlar. La ansiedad sería un desperdicio, energía desperdiciada en algo que no cambiaría el resultado. Esto no es pasividad. Es la forma más avanzada de autocontrol, saber dónde termina tu responsabilidad y comienza tu oportunidad. La mayoría de los hombres hacen lo contrario. Actúa poco donde puedas actuar, y se consume en lo que no puede controlar. Alexandre tenía 25 años, y había invertido completamente esta ecuación. Alexandre murió a la edad de 32 años. Algunos dicen que murió demasiado pronto, que el imperio no sobrevivió porque no vivió para consolidarlo.
que todo eso fue efímero. Pero lo que Alejandro dejó no fue territorio, fue una demostración, documentada, estudiada, repetida durante 2000 años, de que un hombre que se gobierna a sí mismo puede, en las circunstancias adecuadas, gobernar el mundo. El imperio se fragmentó. Las ciudades cambiaron de nombre, los generales se mataron entre sí por lo que quedó. Pero la imagen de un rey de 25 años durmiendo plácidamente en vísperas de la mayor batalla del siglo, esa imagen no ha desaparecido. Porque ella no habla de Alexandre. Ella habla de lo que es posible cuando un hombre se toma en serio el único territorio que realmente puede conquistar: a ti mismo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este canal no trata sobre motivación barata. Inscribirse. El siguiente video explorará al hombre que miró a Alexander a los ojos, rechazó todo lo que tenía para ofrecer y sin embargo, fue llamado por él el único hombre libre que conoció, Diógenes de Sinope. Dentro de poco,